Existe una clásica discusión entre cristianos y musulmanes. ¿Qué causó más daño a lo largo de la historia? ¿Las campañas militares impulsadas por la Iglesia Católica o cruzadas durante la Edad Media para tomar control de la Tierra Santa? ¿O la yihad, ese concepto de obligación religiosa de los musulmanes usados comúnmente para emprender las llamadas guerras santas? ¿Es posible comparar estos dos conceptos bélicos de base religiosa? De ello estaremos hablando en nuestro espacio de hoy. Ya comenzamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. En uno de los más recientes estudios, Bill Warner, director del Centro para el Estudio del Islam Político, realizó un mapa en el que registra 548 batallas iniciadas por el Islam entre el 632, año en el que murió el profeta Mahoma, y la década del 1920. Estas batallas incluyen los ataques en el Medio Oriente tras el surgimiento del Islam en la península arábica, así como los realizados dentro del continente europeo sobre reinos cristianos tras el cruce del Mediterráneo y las cruzadas. Por poco que reparemos en ello, apreciaremos que en cierto sentido podemos y debemos catalogar todas las cruzadas como guerras defensivas. La respuesta es clara: el Islam fue el que salió de Arabia y conquistó un Medio Oriente cristiano tras acabar con los reyes y creencias cristianas de Arabia, pues no olvidemos que hasta en la península arábica hubo reyes cristianos. El objetivo y motivación fundamental de los cruzados no era otro que el de liberar cristianos de una forma militar o a través de las órdenes redentoristas. En cambio, por oposición, el propósito de la yihad era esclavizar a los infieles o acabar con ellos. Resulta muy instructivo estudiar y valorar el trabajo comparativo elaborado por Warner, donde pone de manifiesto que entre los años 1090, cuando las cruzadas entraron en Turquía y Medio Oriente, y 1260, cuando terminaron estos conflictos, los ejércitos cruzados iniciaron tan solo 16 batallas. Mientras tanto, durante este periodo, 65 batallas fueron libradas en nombre de la yihad. Ante la pregunta sobre si es posible comparar las cruzadas con la yihad, el profesor Jean Fleury afirma que es un tema difícil de tratar en pocas palabras y que, en todo caso, la respuesta es no. Según el profesor, las cruzadas, por horribles y condenables que fueran, tenían como objetivo la recuperación y defensa del Santo Sepulcro de Jerusalén, primer lugar santo de la cristiandad que estaba en manos musulmanes desde el 728 después de Cristo. En cierto sentido, explica que se puede comparar las cruzadas con la yihad en la Edad Media, ya que en una y en otra dieron lugar masacres y atrocidades. Una y otra fueron consideradas como guerras santas que procuraban el paraíso a los guerreros en combate. En cambio, las diferencias son notables, puesto que la yihad ha sido practicada desde el origen por Mahoma, el fundamento del Islam. Jesús, al contrario, rechaza en sus actos y en su predicación todo recurso basado en las armas y en la violencia. Fleury continúa diciendo que la yihad, en su forma de guerra, se admite desde el origen en el Islam. Fue anterior a la Guerra Santa cristiana, que fue una desviación doctrinal. La yihad tenía como objetivo la conquista de territorios que no habrían sido poblados por el Islam, los llamados territorios de la guerra, con el fin de establecer la ley islámica. La cruzada, en cambio, tenía como fin la reconquista de los lugares santos y de los antiguos territorios cristianos habitados todavía por numerosas poblaciones cristianas. Vemos que el Islam surge en la península arábiga, donde, como se ha dicho, reinó una monarquía cristiana aliada de Bizancio, la dinastía de los gasánidas. Pues bien, como decimos, el Islam hace la guerra en Arabia y se lanza de inmediato a atacar Medio Oriente. Sorprendentemente, en un corto periodo de tiempo, sus fuerzas cruzan el Mediterráneo y atacan la península ibérica en profundidad hasta penetrar en el actual territorio francés. Las islas del Mediterráneo comienzan a ser atacadas, punto y base de partida para atacar las costas de los reinos cristianos de la orilla norte del Mediterráneo, cuyas costas serían asoladas durante centurias. Pueblos enteros desaparecerían, se sembraría la muerte, el saqueo y la violación, así como la extracción de esclavos.
Para hacernos una idea, el número de esclavos europeos fue muy superior a los que se llevarían de África a América. El desarrollo del mapa de Warner marca la evolución y el aumento de la esclavitud sufrida por decenas de miles de personas, lo que haría que zonas costeras de la península ibérica e itálica quedarían completamente abandonadas y desiertas. Algo en lo que no se repara es que durante la Edad Media alrededor de 1 millón de esclavos fueron llevados desde Europa hasta los mercados islámicos de esclavos, un número terrible para la bajísima densidad poblacional europea en ese momento. El saber de letras. Una vez que finaliza la reconquista sobre la península ibérica, todo el norte de África y Oriente Medio ya es totalmente islámico. Era costumbre que cuando un nuevo sultán asumía el poder, iniciase nuevas campañas guerreras para pasar a los anales de la historia islámica como un gran guerrero combatiente contra los infieles. Gracias amigos por acompañarnos en nuestro programa. Ha llegado el momento de despedirnos y confiamos en que hemos aportado un poco más a vuestras vidas. Un abrazo y hasta pronto. Adiós.